Hola, soy Nieves Marqués y en este vídeo vamos a hacer un excelente body milk, una excelente loción para nuestro cuerpo. Aquí hemos mezclado nuestro emulgente, estamos utilizando cera Lanet N. Ahora lo que vamos a añadir es este ingrediente llamado estearina. Lo que estamos añadiendo es una cantidad para 2 litros de loción, para 2 litros de body milk. Ahora lo que vamos a hacer es pesar los aceites que vamos a utilizar. Dependiendo del tipo de piel que tengamos, si es una piel normal, una piel seca o una piel muy seca, utilizaremos diferentes tipos de aceites y también diferentes proporciones. Aquí lo que estoy añadiendo es aceite de aguacate. Esta es una fórmula para una piel muy seca. El aceite de aguacate es un gran nutritivo para la piel. Las cantidades hay que pesarlas con mucha precisión. Añadimos otro tipo de aceites. En este caso lo que estoy añadiendo es vaselina medicinal. La vaselina medicinal lo que nos permite es tener una capa protectora en la piel e impedir que la hidratación de nuestra piel que no se evapore tan rápido. Ahora estamos añadiendo aceite de zanahoria. El aceite de zanahoria es un gran nutritivo ya que tiene un componente llamado betacaroteno o provitamina A que nutre en profundidad la piel y tiene cierta protección frente a los rayos solares. Añadimos otra serie de aceites, en este caso estoy añadiendo aceite de cártamo por sus propiedades nutritivas para la piel. Pesamos de forma precisa. Ahora lo que vamos a hacer es añadir todos los ingredientes que hemos pesado, los vamos a añadir a un recipiente y lo vamos a llevar a calentar para fundir los ingredientes que están en estado sólido y para llevarlo a la temperatura específica para poder realizar la emulsión. Lo reservamos para llevarlo a calentar. Aquí tenemos otros ingredientes adicionales que vamos a añadir a nuestra fórmula. Ahora vamos a pesar los ingredientes que necesitamos para nuestra fase acuosa. Vamos a pesar glicerina vegetal. Vamos a añadir una muy pequeña cantidad de conservante. El conservante que he añadido es metilparabén. Se dispersa muy bien
en la glicerina. Como podemos ver, la consistencia de la glicerina es un ingrediente que tiene esa densidad que nos permite perfectamente dispersar el conservante. En este recipiente tenemos aloe vera y lo que estamos añadiendo es propóleo. El propóleo tiene también una fuerte acción conservante. Lo que no queremos es que nuestra crema, nuestra loción se contamine. Una de las formas es envasándolo en un recipiente adecuado, y otra de las formas es utilizando ingredientes naturales pero que tengan alta capacidad conservante, como en este caso es el propóleo. Es también conocido como un antibiótico natural, y lo reservamos. Ya tenemos nuestra fase oleosa, que es la que hemos preparado al principio, nuestra fase acuosa y nuestros ingredientes, nuestros aditivos. Vamos a proceder a realizar nuestra emulsión para conseguir nuestra crema, nuestra loción. Nuestra fase oleosa ya la tenemos, ya la hemos calentado previamente. Ahora lo que voy a añadir es algo que no habéis visto como lo he pesado, pero es dimeticona. Dimeticona es una silicona que se añade después de muchas pruebas. He visto que añadiéndolo después de que la fase oleosa se haya fundido se obtiene mejor resultado. Si se añade la dimeticona con el resto de los ingredientes de la fase oleosa, no se funden correctamente, los emulgentes no se funden correctamente. Ahora, antes de realizar la emulsión, lo que voy a hacer es darle un pequeño toquecito con la batidora para asegurarnos de que todos los ingredientes de la fase oleosa estén bien mezclados, sobre todo la dimeticona, que es lo que he añadido en último lugar. Ya lo tenemos todo bien mezclado. Y antes de realizar la emulsión, lo que voy a hacer es añadir a la fase acuosa, voy a añadir la glicerina con el metilparabén, porque realmente los conservantes se deben añadir a la fase acuosa, que es la fase que más riesgo tiene de contaminarse, porque los microorganismos donde mejor viven es en la fase acuosa, es en un medio acuoso. También he añadido el aloe vera con el propóleo, y ahora vamos a proceder a realizar la emulsión. Voy a añadir a la fase oleosa, voy a añadir la fase acuosa, siempre con agitación, y vemos cómo inmediatamente se forma nuestra emulsión. Que se forme una buena emulsión depende mucho de las cantidades de emulgente que utilicemos. También depende la textura que queramos obtener. En este caso lo que queremos es una loción, pero queremos una loción que sea fluida, pero que sea consistente, que no nos quede en estado líquido. Entonces, al añadir las cantidades exactas de emulgente,
conseguimos la textura que queremos. Aquí podemos apreciar cómo nuestra crema ya está hecha. Ahora lo que vamos a hacer es pesar el perfume. Vamos a coger una probeta y vamos a pesar nuestras esencias o nuestros aceites esenciales, dependiendo de nuestros gustos. Pues elegiremos unos aceites esenciales u otros. Yo aquí lo que estoy haciendo es una mezcla de esencias que dejan un aroma fantástico en la piel. Podemos utilizar, por ejemplo, aceite esencial de lavanda, podemos utilizar aceite esencial de naranja, aceite esencial de limón. Podemos utilizar aceites esenciales de nuestro gusto. Pesamos o medimos, en este caso con nuestra probeta, las cantidades exactas. El límite sería como máximo un 2%. Necesitamos que sea un perfume que se aprecie, pero tampoco necesitamos, lo que no queremos es que compita con nuestro perfume habitual. En muchos casos incluso la crema nos puede hacer de perfume, no necesitamos añadir utilizar ningún perfume adicional. En este caso la mezcla que yo he realizado es una mezcla que realmente es pues como un perfume, que permanece mucho más tiempo en la piel al estar en un medio como es una crema. Vamos a darle un toque de batidora para que toda la crema tenga la misma concentración de perfume. Vuelvo a repetir que en una crema corporal como mucho tiene que ser un 2%. En una crema facial es muchísimo menos, estamos hablando de un 0,5%. En una crema de manos pues también utilizamos poca cantidad. En una crema corporal podemos utilizar hasta un 2%. También depende de la intensidad de dichas esencias. Si son esencias que son muy intensas, utilizaremos menos cantidad. Si son esencias que son más ligeras, podremos utilizar, como digo, hasta un máximo de un 2%. Aquí estamos viendo que ya nuestra crema se está solidificando porque se está enfriando. Es aconsejable añadir nuestras esencias cuando ya la crema ha perdido bastante temperatura. No lo vamos a añadir tampoco cuando está muy fría, porque nos costaría bastante luego envasarla y nos costaría pues que se dispersase bien todo el perfume en nuestra crema. Como podemos ver, la espuma que teníamos antes pues ya se está dispersando, ya está desapareciendo y nos está quedando pues una crema bastante brillante. Y la textura, ahí podéis ver que es una textura perfecta. Si ponemos demasiado emulsionante nos quedaría muy sólida. Si ponemos una cantidad insuficiente se nos quedaría muy líquida. Aquí lo estamos viendo que está bastante líquida porque todavía está caliente, pero según se va enfriando se va a solidificar un poquito más. No queremos una textura muy sólida porque no lo vamos a envasar en un tarro. Necesitamos que sea una textura algo fluida porque lo vamos a envasar en un frasco, en una botella. Esta es la botella donde vamos a envasar nuestra loción, nuestro body milk.
Y aquí tenemos nuestra crema corporal. Lo ideal es que esté envasado en una botella que tenga obturador, pero aquí estáis viendo que la textura que tiene es perfecta para que no se salga de la botella. Vemos que es una crema de muy rápida absorción. No deja ninguna sensación de grasa. Eso es debido a los ingredientes y a las cantidades perfectamente pesadas. Vemos la textura. Es una textura consistente, pero es una textura muy fácil de aplicar. Se puede aplicar tanto en manos como en uñas para hidratar las uñas. Podéis ver qué sensación. Ahora lo que voy a hacer para tener un registro del pH, los ingredientes y los emulsionantes ya nos garantizan un pH que sea perfecto para la piel, que es un pH de 5.5, 6 como mucho, pero de todas formas, ¿veis la consistencia? Nunca vamos a tener problema de que la crema pues se nos derrame, porque tiene una consistencia muy buena. Vamos a asegurarnos de que nuestra crema tiene un pH que es el indicado para nuestra piel. Tiene que ser entre 5.5 y 6. Tenemos que esperar un poquito porque al ser una crema que es un poco espesa, pues le va a costar un poquito más reaccionar con el papel tornasol o papel de pH. Aquí podemos ver que es una crema que se absorbe perfectamente en la piel, no deja ninguna sensación grasa. Y ahora, después de darle un tiempo, vemos que prácticamente no ha cambiado de color. Comparamos lo que nos sale en el papel tornasol y espero que os haya gustado el vídeo.